Ella partió de este mundo debido a una reacción alérgica, pero lo que encontró al otro lado fue algo que ninguna canción podría describir. Jesús la acogió y en un momento de revelación mostró los 6 tipos de cristianos de los que el diablo más se aprovecha. Prepárate para escuchar esta historia impactante. Mi nombre es Elisa Cartman, tengo 41 años y resido en Lyon, en el encantador sudeste de Francia. Antes de todo lo que viví, mi vida era bastante común, o al menos así parecía para quienes me observaban desde fuera. Trabajaba como terapeuta ocupacional en una clínica de rehabilitación física, dedicándome a ayudar a personas que habían perdido sus movimientos, a redescubrir la autonomía y la calidad de vida. Era un trabajo hermoso, incluso gratificante, pero también agotador. Muchas personas llegaban allí sin fe y sin esperanza. Para ser sincera, yo misma ya comenzaba a perder las mías. Desde la adolescencia, yo era cristiana, crecí en una iglesia tradicional donde aprendí los fundamentos de la fe. Sin embargo, fue solo a los 34 años que encontré una comunidad más vibrante, con cultos contemporáneos, una banda de alabanza y un ambiente mucho más acogedor. Descubrí el placer de adorar, esa emoción intensa que la música es capaz de despertar. Era como si pudiera sentir la presencia de Dios nuevamente, o al menos así era como yo creía. Aunque no era un líder de alabanza, siempre estaba presente en los ensayos, sugiriendo canciones, ayudando con el sonido y, de vez en cuando, hasta me atrevía a cantar el estribillo. Era en ese ambiente donde más sentía la presencia de Dios. Cuando la banda comenzaba a tocar, las luces se apagaban y el sonido llenaba el auditorio. Era como si una llama se encendiera dentro de mí. Sin embargo, por más que sonriera durante los cultos, había un silencio profundo dentro de mí que nadie lograba percibir. Una parte de mí aún ansiaba por algo que no lograba identificar. ¿Sería la intimidad con Dios? ¿O tal vez una fe que no se basara en canciones o momentos específicos? En ese instante aún no tenía esa respuesta. Lo que sabía era que mi vida se equilibraba constantemente entre el cansancio y la fuga. Fue en uno de esos raros momentos de pausa, durante un retiro espiritual en las montañas de Annecy, que todo cambió. Solo deseaba descansar, respirar profundamente y reconectarme con Dios. Sin embargo, en lugar de encontrar la paz que tanto buscaba ese fin de semana, me encontré con la muerte, y a través de ella descubrí algo mucho más grande. El retiro se llevaba a cabo en un antiguo monasterio restaurado, rodeado de majestuosas montañas cubiertas de pinos y sumido en un profundo silencio. La programación era simple, pero rica en significado. Devocionales por la mañana, caminatas ligeras por la tarde y momentos de oración y alabanza al atardecer. Era el segundo día del retiro, un sábado frío de marzo, que prometía ser especial. Esa mañana, una extraña inquietud me dominaba. A pesar del cielo azul y la belleza a mi alrededor, había algo dentro de mí que parecía estar fuera de sintonía, como si mi cuerpo presentía algo que mi mente aún no lograba comprender. Durante la merienda, una mesa repleta de delicias llamaba la atención: pasteles, tés y una variedad de dulces típicos de la región. Fue entonces cuando me encontré con un cuadradito que parecía inofensivo, una torta de chocolate con una cobertura crujiente que prometía ser irresistible. Sin sospechar lo que estaba por venir, di 2 mordiscos. Poco sabía yo que ese pequeño trozo escondía el maní. En menos de 5 minutos, comencé a sentir que mi garganta se cerraba, y la situación tomó un rumbo inesperado. Ya había enfrentado alergias antes, pero nada se comparaba a esa experiencia. Mi cuerpo entró en un estado de pánico absoluto. Comencé a sudar, perdí el control de mis movimientos, y en un instante caí al suelo de la capilla, donde todos se reunían para cantar. Todo se desarrolló frente a una multitud atónita. Podía ver rostros aterrorizados y otros que imploraban ayuda. Alguien corría apresuradamente con una mochila de primeros auxilios, mientras me aplicaban adrenalina y realizaban masaje cardíaco. Sin embargo, nada parecía surtir efecto. Mi visión comenzó a oscurecerse por los bordes, como si una sombra estuviera envolviéndome. Recuerdo la extraña sensación de desprenderme de mi propio cuerpo. Sé que esto puede sonar raro, pero fue exactamente así como sucedió. En un momento estaba allí, luchando por respirar, tratando de agarrar el aire. En el instante siguiente, me vi de pie, observando mi cuerpo caído en el suelo. Rodeado de personas arrodilladas y médicos de emergencia que llegaron pocos minutos después, observaba todo con una claridad impresionante. Logré escuchar los latidos del monitor, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Fue en ese momento que me di cuenta. Había muerto.
Esta constatación no me trajo desesperación. Al contrario, vino acompañada de una paz tan profunda que apenas podía explicar. No había miedo, solo un silencio profundo, distinto del vacío que sentía en vida. Era un silencio que cargaba una presencia, y fue en ese espacio sereno que él apareció. No fue como en las pinturas o en las descripciones exageradas que solemos escuchar. Jesús no apareció rodeado de explosiones o trompetas. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante todo tuvo sentido. Y en esa mirada había todo: amor, verdad, santidad y algo más. Algo que me desafiaba sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Yo sabía que aquel encuentro no era solo una recepción, era un llamado. Él se dirigió a mí con ternura, pero sus palabras llevaban un peso que atravesaba cualquier excusa. En ese instante, todo lo que creía saber sobre adoración, sobre alabanza y sobre la música que tanto defendía comenzó a desmoronarse, y eso era solo el comienzo. No puedo explicar con precisión cómo fui transportada de aquel lugar, donde mi cuerpo ya se entregaba al suelo, a donde me encontré después. No escuché el sonido de un túnel, ni vislumbré una luz al final de él. Fue como si hubiera atravesado una cortina invisible, y al otro lado había un nuevo tipo de existencia, una realidad más intensa que cualquier cosa que hubiera vivido. Todo a mi alrededor pulsaba con vida. La atmósfera vibraba con sonido y luz al mismo tiempo. Era como si la propia esencia del ambiente estuviera adorando, no con palabras, sino con frecuencia, ritmo y presencia, donde ninguna nota estaba fuera de lugar. Era un lugar donde la energía pesada no existía. Todo a su alrededor era sagrado, intenso, ligero y vibrante. Fue entonces cuando lo escuché. Jesús. Estaba a pocos pasos de mí, pero su presencia me envolvía por completo. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, él ya me miraba con esa mirada penetrante, capaz de tocar lo más profundo de mi ser. Era como si todas las capas que había construido a lo largo de la vida, las teologías, las justificaciones, las máscaras espirituales, se disolvieran ante él. Me llamó por mi nombre, Elisa. Fue un momento tan simple, pero al mismo tiempo tan poderoso. Cuando escuché mi nombre, sentí que él conocía todo sobre mí. No solo mi pasado, sino también mis intenciones, mis engaños bien intencionados, mis heridas no curadas y mis esfuerzos sinceros, aunque a menudo desviados. Intenté sonreír, intenté defenderme, incluso justificar mi amor por la música y mi entrega durante los cultos. Pero antes de que pudiera decir algo, Jesús, con una voz suave, me preguntó: Elisa, ¿sabes lo que me has ofrecido como adoración? Las palabras de él me dejaron paralizada. Quería responder que sí, que siempre me esforcé, que participaba en los cultos con sinceridad, que la música era mi manera de sentir a Dios. Pero, en cuestión de segundos, todo eso se deshizo. Su mirada me reveló que no estaba interesado en mi actuación. No había acusación en sus ojos, sino una profunda tristeza, como la de un padre que ve a sus hijos dedicándose a algo que, en el fondo, no tiene valor eterno. Me ofreciste sonidos que tocan a los hombres, pero no alcanzan el cielo. Estas palabras resonaron dentro de mí, y en ese instante sentí una vergüenza que no era culpa, sino una revelación. Era como si Jesús estuviera mostrándome que, a pesar de toda mi sinceridad, me había alejado del verdadero centro de la adoración. Fue entonces cuando él dijo algo que jamás olvidaré. Hoy te voy a mostrar los alabanzas que el infierno posee y que mi iglesia casi no canta más. No habló con dureza, sino con dolor, como alguien que anhela que su pueblo regrese a lo que es verdadero, a lo que tiene poder, a lo que expulsa las tinieblas. Y, en ese momento, todo a mi alrededor cambió nuevamente. El paisaje brilló de una manera que nunca podría describir. Sin que necesitara preguntar, supe que Jesús estaba a punto de enseñarme algo que no era solo para mí, sino un llamado, una misión. No tenía idea de cuánto esto cambiaría todo. Después de que Jesús dijo que me mostraría los alabanzas que el infierno más posee, pero que casi nadie canta, sentí que estaba a punto de ver algo que transformaría no solo mi comprensión sobre la música, sino también sobre el propio corazón de Dios. El paisaje a nuestro alrededor comenzó a transformarse gradualmente, como si fuéramos conducidos a una nueva dimensión dentro de esa realidad celestial. De repente, estábamos ante una inmensa sala viva, similar a una biblioteca, pero sin libros. En lugar de estantes,
Largos rollos de luz flotaban en el aire como pergaminos vivos, cada uno pulsando con sonidos, colores y una energía indescriptible. Eran registros espirituales de canciones. Jesús caminó lentamente entre esos rollos y me miró con seriedad. «Esas», dijo él, «son las canciones que ya han sido cantadas en mi nombre a lo largo de las generaciones». Mi corazón se apretó. Era como si estuviera viendo el historial sonoro de la humanidad ante el cielo. Por primera vez, entendí que la adoración no desaparece después de terminar. Deja una marca. Se registra no solo en el corazón de quien canta, sino ante el propio trono de Dios. Jesús se acercó a uno de los rollos y lo tocó. Instantáneamente una canción comenzó a sonar. Reconocí la melodía. Era un himno moderno, famoso, que yo misma ya había cantado decenas de veces con emoción. Pero allí sonaba diferente, sin peso, sin vida, como si estuviera hueca por dentro. No era fea, pero estaba vacía. No podía sentir la presencia de Dios en esa melodía como antes. Miré a Jesús, confundida, y él dijo: «No toda alabanza es aceptada. No todo sonido que habla de mí viene de mí». Estas palabras me desgarraron por dentro. «Elisa», continuó él con un tono calmado, pero firme, «las canciones que emocionan, pero no transforman. Las letras que hablan de mí, pero no me cargan. El Padre no busca solo sonidos bonitos. Él busca adoración en espíritu y en verdad». En ese instante extendió la mano y otro rollo se abrió. El sonido que vino era completamente diferente. Simple, casi rústico, pero llevaba peso, gloria, presencia. Sentí como si estuviera siendo lavada por dentro. Esa canción era desconocida, pero parecía que mi espíritu la reconocía desde siempre. «Esta», dijo Jesús, «fue cantada por una señora analfabeta en un cuarto escondido durante la guerra, sola, con las manos en el vientre, orando por los hijos que no volvieron». Esa canción sacudió el cielo. Lloré, porque entendí que Dios no mide la adoración como los hombres. Él no se impresiona con la producción, la armonía o el número de videos. Él escucha el espíritu detrás de la voz, el corazón detrás del sonido. Jesús continuó caminando entre los rollos. Algunos brillaban con una intensidad casi insoportable, mientras que otros eran grises y apagados. Él me explicó: «La verdadera adoración no es aquella que agrada al público, sino la que mueve al Padre». Entonces se detuvo, se volvió hacia mí con una mirada seria y dijo algo que nunca más salió de mi alma: «Satanás no tiene la música cristiana. Él tiene la verdadera adoración. Por eso, invierte tanto para contaminar, diluir y distorsionar la alabanza, porque donde hay adoración pura, hay presencia, y donde hay presencia, hay poder». Temblé, porque en ese momento entendí que la alabanza que sale de nuestra boca no es solo sonido. Es guerra espiritual, es declaración de alianza, es espada o distracción, es perfume o ruido. Jesús entonces me dijo que necesitaba mostrarme, uno a uno, los 6 tipos de alabanza que el infierno más posee y que por eso han sido dejados de lado por la Iglesia moderna. El tiempo de neutralidad había terminado. El momento de elegir qué sonido estamos levantando había llegado. Cuando Jesús me dijo que iba a mostrarme los alabanzas que el infierno más tiene, pensé que vería grandes bandas, ministerios famosos, canciones que explotaron en las plataformas de streaming. Pero lo que él me mostró rompió completamente mi lógica humana. La sala de los pergaminos vivos desapareció, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba ante una nueva escena, como si estuviera observando el mundo a través de una ventana celestial. Vi una habitación pequeña, mal iluminada, donde una joven africana estaba de rodillas en el suelo de tierra batida. Ella cantaba bajito, sin instrumentos, sin melodías elaboradas. Las palabras no rimaban. Era solo ella y Dios. Pero había una gloria en el aire que me hizo estremecer. Sentí como si el mismo cielo estuviera inclinado en ese lugar, como si toda la creación estuviera detenida, escuchando. Entonces Jesús dijo: «Esta es la adoración inspirada por el Espíritu». No pude contener las lágrimas. Esa niña no tenía estudios musicales, no seguía tendencias, ni formaba parte de un ministerio renombrado, pero el sonido que salía de su boca nacía directamente de su espíritu. Era crudo, puro, verdadero, y invadía el mundo espiritual con autoridad. «Elisa», Jesús explicó, «hay cristianos que cantan para sentir algo, otros cantan para ser escuchados, pero los que verdaderamente me tocan son aquellos que cantan porque están llenos de mí». Entonces me condujo a otra escena. Un anciano en una celda oscura, cantando con voz ronca,
incluso en medio del dolor y la prisión. Sus ojos estaban cerrados, y él adoraba como si nada más existiera. Cada palabra que él entonaba parecía estar escrita con fuego en el aire. Jesús usó la siguiente frase: «Este hombre no canta porque está libre. Él canta porque sabe que yo soy más grande que cualquier prisión». La inspiración no viene del ambiente, viene del espíritu. Jesús me llevó entonces a un culto en una iglesia sencilla en el interior de América del Sur. Un grupo cantaba una canción que jamás había oído. No era comercial, ni técnica, pero había tanta unción en ese lugar que era como si los ángeles cantaran junto. Darse cuenta, Jesús dijo: no es el arreglo, no es la voz, es el origen. Lo que nace del espíritu lleva vida, cura, liberación, y es por eso que el infierno tiene esos cánticos, porque llevan mi presencia. Me quedé en silencio, contemplando todo eso. De repente, me di cuenta de cuántas veces había cantado por cantar, cuántas veces busqué la emoción y no la inspiración, cuántas veces repetí letras memorizadas sin siquiera darme cuenta de si mi espíritu estaba conectado con lo que decía. Los verdaderos adoradores, continuó Jesús, son como fuentes escondidas en el desierto. Cantan incluso cuando nadie los ve, y cuando cantan, riegan lugares secos, no con una actuación, sino con presencia. Entonces me señaló, no con condena, sino con amor. Tú también has cantado así, Elisa, cuando estabas sola, llorando en la habitación. ¿Recuerdas aquella canción que improvisaste con los ojos cerrados, sin preocuparte por quién la escucharía? Mi corazón se rompió. Yo recordaba. Eso había sido real, más real que todos los ensayos y ministraciones públicas que vinieron después. Jesús concluyó: el infierno tiene el sonido que nace en lo secreto, porque no puede ser manipulado. No depende de aplausos, no puede ser vendido. Lleva el sello de la eternidad. En ese instante, entendí que cantar inspirado por el Espíritu no era una habilidad, sino una entrega, una rendición profunda, un alineamiento entre el corazón y el cielo. Era eso que ya no veía más en los cultos modernos, y era eso a lo que Jesús me estaba llamando a restaurar. Profundamente tocada por las escenas que Jesús me había mostrado, esas adoraciones escondidas, puras, nacidas del Espíritu, pensé que ya había comprendido la esencia de la verdadera alabanza, pero Jesús me miró con esa mirada que solo Él tiene y dijo: esto fue solo el comienzo. Ahora te voy a mostrar algo que el enemigo odia con aún más intensidad, la alabanza arraigada en mi palabra. Inmediatamente, todo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Los paisajes flotaron ante mis ojos, como si el tiempo estuviera siendo rebobinado. Me vi frente a un pequeño grupo de personas reunidas en un sótano húmedo, con Biblias abiertas en el regazo. Era un país donde la persecución religiosa era fuerte. No tenían instrumentos, ni libertad, pero cada canción que entonaban estaba hecha exclusivamente con versículos. Literalmente cantaban la Biblia. Jesús señaló hacia ellos y dijo con firmeza: estos son guerreros. El infierno no soporta cuando mi palabra es cantada. En ese momento, entendí algo en lo que nunca había parado a pensar. Hay una diferencia entre cantar sobre Dios y cantar la verdad de Dios. Muchas canciones hablan sobre sentimientos, sobre experiencias subjetivas, sobre deseos del corazón, y no hay nada de malo en eso hasta cierto punto. Pero cuando la música se construye sobre las Escrituras, lleva otra autoridad. Vi a una mujer de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas, cantando lentamente el Salmo 23. Cada verso parecía salir de su interior como una espada afilada. Cuando ella llegó a la parte: aunque yo ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. El ambiente espiritual a su alrededor tembló. Literalmente lo sentí. Date cuenta, Elisa. Jesús preguntó con voz grave. La emoción puede ser manipulada, pero la palabra es inmutable. Cuando mi palabra es cantada con fe, se convierte en un decreto. En ese instante, Él me mostró lo opuesto. Vi un culto lleno, una banda muy bien equipada, luces de colores, gente llorando. Pero la música que tocaban estaba llena de frases bonitas, pero vacías. Parecía profunda, pero carecía de base bíblica. Entonces Jesús dijo algo que nunca más olvidé. La letra que agrada a los hombres emociona. La letra que agrada al cielo transforma. Volví a recordar cuántas veces yo misma elegí canciones porque me tocaban emocionalmente, cuántas veces rechacé canciones bíblicas porque las consideraba antiguas, duras o repetitivas. Pero allí, en su presencia, me di cuenta de cómo había cambiado fundamento por sensación. La palabra de Dios no solo se debe leer. Es viva cuando se canta con fe y reverencia.
Abre cielos, deshace cadenas, sana heridas y destrona mentiras. Jesús entonces me llevó a una sala de niños. Eso partió mi corazón. Un pequeño grupo de 6 o 7 años cantaba versículos memorizados como canciones simples. Pero lo que me impactó fue lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ángeles se acercaban, tocaban sus cabezas con cariño, y demonios que antes rondaban esas casas familiares eran expulsados como si estuvieran siendo barridos. La palabra cantada por un niño tiene más poder que un espectáculo entero sin raíz espiritual, dijo Jesús, con los ojos llenos de lágrimas. Él continuó enseñándome. El diablo no teme frases poéticas, pero teme cuando mis hijos cantan. No temeré porque tú estás conmigo. Él retrocede cuando escucha. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No soporta la verdad cantada con fe. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Antes de continuar, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. A continuación, Jesús me recordó algo que me pareció tan obvio, pero que nunca había aplicado a la alabanza. Está escrito que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tantos están cantando lo que alimenta el sentimiento, pero no alimenta la fe? Me quedé sin palabras. Miré dentro de mí y me di cuenta de cuánto me había acostumbrado a letras vagas, sobre amor, gracia y victoria, pero que rara vez se fundamentaban en la escritura. Era todo diluido, superficial, adaptado al gusto de la generación. Pero allí, en la presencia del Verbo vivo, me di cuenta. Cuando cantamos la palabra, cantamos al propio Cristo. La música basada en la Biblia es como una espada de doble filo. No solo toca al adorador, sino que corta las tinieblas. Ella no solo emociona, sino que también cura. Ella no solo envuelve, sino que despierta, y el infierno tiembla. Jesús entonces se acercó a mí, puso la mano en mi hombro y dijo con ternura: «Vuelve y enseña esto, Elisa. Voltea y di. No canten solo lo que agrada a los oídos. Canten lo que sostiene la fe. Canten la verdad». En ese momento, entendí que el llamado que Él me estaba entregando era más grande que la música. Era sobre restauración. Era sobre recordar a la iglesia que la alabanza no es entretenimiento, es guerra, y que el arma más letal en el campo espiritual es la palabra cantada con un corazón lleno del Espíritu. Después de que Jesús me mostró el poder de la adoración inspirada por el Espíritu y arraigada en las Escrituras, pensé que ya había entendido lo que hacía que una alabanza fuera verdadera, pero entonces me condujo a una tercera revelación, y esta, confieso, tocó un orgullo escondido que ni siquiera sabía que aún llevaba. Ahora estábamos en un tiempo antiguo, construido en piedra, donde algunas personas se reunían para cantar. No había tecnología, ni micrófonos, ni escenario. Los bancos de madera crujían, el suelo era frío, y la luz que entraba por las ventanas creaba dibujos suaves sobre el suelo. El silencio era profundo, casi sagrado. Entonces, sin ensayo, sin introducción, comenzaron a cantar. El sonido era simple. Ninguna voz se destacaba, no había armonías complejas. Pero lo que llenaba ese ambiente era algo que no podía nombrar de inmediato, hasta que Jesús susurró: «Reverencia». Esa palabra atravesó mi pecho como un rayo silencioso. Reverencia. Algo que ya no veía en los cultos modernos. Algo que, si fuera sincera conmigo misma, ya no existía ni dentro de mí cuando cantaba. Me di cuenta allí, con lágrimas en los ojos, que muchas veces había confundido entusiasmo con adoración y reverencia con libertad. Jesús entonces me explicó: «El infierno teme al cristiano que canta con temor en el corazón, porque quien canta con reverencia es consciente de quién soy». Él me llevó a otra visión. Una gran iglesia llena, con luces vibrantes, pantalla de LED, humo en el escenario y una banda muy afinada. La gente saltaba, gritaba, levantaba las manos con entusiasmo. Pero cuando miré con ojos espirituales, me di cuenta de que la verdadera adoración faltaba. Me di cuenta de que estaba ante un espectáculo, pero no había temor, ni la conciencia de la santidad de Dios. Jesús, con tristeza en los ojos, me dijo: «Ellos cantan sobre mí, como si yo fuera solo uno más entre ellos». Mi corazón se hundió al reflexionar sobre cuántas veces yo misma elegí canciones basadas en lo que animaba a la congregación, en lo que emocionaba y levantaba el ambiente, en lugar de centrarme en lo que realmente revelaba la majestad de Dios. Entonces, Jesús me condujo a un pasaje bíblico que parecía estar escrito en el aire: «Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor».
Él miró en mis ojos y dijo: la verdadera alegría en la adoración nace de la reverencia. Cuando sabes ante quién estás, todo cambia. La voz, la postura, la intención. En ese instante, me vi de rodillas, incapaz de estar de pie ante él. Me di cuenta de que ese era el problema. Nos acostumbramos demasiado a la presencia de Dios. Perdimos el asombro, lo sagrado. Transformamos el altar en escenario, la alabanza en performance, lo santo en común. Jesús entonces me mostró otro escenario. Una señora anciana en casa, con una Biblia abierta al lado y una radio sonando una canción antigua. Ella no tenía una voz bonita. Cantaba bajito, con la mano sobre el pecho, pero cada palabra era entregada como una ofrenda en el altar. Era lento, simple y poderoso. Eso, dijo él, es adoración con temor. El infierno la odia, porque no busca aplausos, sino mi rostro. Me quedé en silencio. La verdad era dura, pero liberadora. Él continuó: la reverencia no es religiosidad, no es frialdad. Es la conciencia de mi santidad. Es saber que yo soy Dios y que ustedes están ante el trono del Altísimo. En la última cena que me mostró, vi una iglesia joven y vibrante, cantando con libertad. Pero había algo diferente. Incluso entre risas e instrumentos modernos, había temor, lágrimas sinceras y corazones inclinados. Jesús me dijo: no se trata de estilo, sino de postura. No es sobre el ritmo, es sobre la rendición. Con estas palabras, entendí que el problema no era la batería, ni los acordes, ni el micrófono. Era el corazón. Cuando el corazón se coloca en el centro, la adoración se convierte en una performance. Pero cuando el trono de Dios es el centro, todo se inclina, incluso la música. Jesús terminó con una frase que me marcó para siempre: el adorador que canta con reverencia atrae mi presencia, y donde habita mi presencia, el enemigo no permanece. Fue ahí donde comprendí por qué el infierno teme a este tipo de cristiano. Donde hay temor, hay autoridad. Después de mostrarme el poder de la reverencia en la alabanza, Jesús permaneció en silencio durante algunos instantes. Un silencio denso y santo, como si todo el cielo estuviera a punto de revelar algo que exigía total atención. Entonces, con voz firme, él dijo: ahora es lisa. Quiero que veas la alabanza que no solo atrae mi presencia, sino que expulsa la presencia de las tinieblas. En ese mismo instante, la escena a nuestro alrededor se transformó. Me vi frente a una celda húmeda. En algún lugar del mundo que no reconocí, había 2 personas sentadas en el suelo, con heridas visibles en las muñecas y los tobillos. Estaban prisioneros, exhaustos, pero comenzaron a cantar. La voz era débil al principio, casi un susurro, pero aquellas palabras llevaban algo que trascendía el sufrimiento. No cantaban para escapar. Cantaban porque sabían quién los sostenía. No pedían liberación, declaraban victoria. A medida que cantaban, el ambiente espiritual comenzó a estremecerse, como si esa prisión no pudiera contener más la gloria que se formaba en ese lugar. Están luchando, Elisa, dijo Jesús, no con armas, sino con adoración. Me quedé paralizada. Nunca había visto una alabanza de ese tipo. No era bonita, no era suave. Era un grito espiritual, revestido de fe. Cada nota parecía alcanzar lo invisible como una flecha certera. Entonces me di cuenta. Estaban ganando batallas que nadie podía ver. Jesús me llevó a otras escenas. Una madre sola cantando en medio de una crisis en el matrimonio, con lágrimas cayendo en la almohada mientras susurraba alabanzas. Un hombre de mediana edad, con enfermedad terminal, acostado en una cama de hospital, aún alabando al Señor. Un pequeño grupo de jóvenes en un callejón oscuro, orando en voz baja y cantando, incluso sabiendo que estaban siendo amenazados por causa de la fe. Esos alabanzas, dijo Jesús, son lanzas en el campo de batalla espiritual. No solo resisten, avanzan. Entonces entendí que hay canciones que sanan, canciones que consuelan, pero también hay canciones que luchan. La adoración como guerra, explicó Jesús, no se trata de gritar más alto, sino de cantar con autoridad espiritual. Es cuando el adorador no canta para sí mismo, sino contra las tinieblas. Recordé cuántas veces participé en cultos animados, donde se hablaba sobre victoria, conquista y rompimiento, pero todo sonaba más como jerga que como convicción. Era apenas entusiasmo sin dirección, emoción sin discernimiento. Pero allí, viendo a esas personas reales en escenarios reales, me di cuenta de lo que Jesús quería decir. El verdadero alabanza de guerra nace de la dependencia total de Dios, sostenido por la palabra y por la fe, no por emociones o fórmulas.
Jesús entonces me llevó a la Biblia, sin necesidad de abrir las Escrituras. Simplemente surgieron como luz delante de nosotros. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De repente sobrevino un terremoto tan grande. No fue el volumen, dijo Jesús, fue el espíritu con el que cantaron. La adoración de ellos abrió las celdas. El enemigo no soportó, porque donde hay alabanza verdadera, hay intervención divina. Entonces me miró, más serio que antes. El infierno teme a este tipo de cristiano, Elisa, aquel que incluso herido canta, aquel que incluso llorando declara quién soy, porque cada nota entonada en fe durante la batalla abre brechas en el reino de las tinieblas. Me quedé allí, en silencio, digiriendo todo eso. Recordé cuántas veces, en mi vida, elegí callar en los momentos difíciles. Cuántas veces pensé que no era el momento de cantar, porque el escenario era demasiado pesado. Y entendí, esas eran precisamente las mejores horas para alabar. Jesús concluyó, enseña esto a mi pueblo. Enséñales a cantar en el valle, y no solo en la montaña. Enséñales a usar la alabanza como espada, no solo como melodía. Y en ese instante, comprendí. Alabar es resistencia, alabar es combate, alabar es supervivencia. Fue por eso que Satanás odia tanto cuando alguien continúa adorando, incluso cuando todo a su alrededor dice que ya se ha acabado, porque en ese tipo de adoración existe un poder que ningún demonio puede soportar. Después de mostrarme el poder explosivo de la alabanza como guerra espiritual, Jesús permaneció en silencio durante algunos segundos. Sus ojos estaban fijos en mí, como si sondearan los lugares más escondidos de mi corazón. Sabía que lo que diría a continuación no sería fácil de escuchar, pero sería necesario. Ahora, Elisa, dijo él con voz firme, pero cargada de amor, necesito mostrarte el tipo de alabanza que más ha sido imitada, pero raramente ha sido verdadera. Antes incluso de que la nueva visión se formara a nuestro alrededor, mi corazón ya dolía, como si supiera dónde estaba a punto de tocar. La imagen que surgió fue la de un gran escenario en una conferencia cristiana, luces intensas, pantallas gigantes, y en el centro, una cantante talentosa, sosteniendo el micrófono como si fuera un trofeo. Su voz era impecable, la música cautivadora, y el público rendido. Personas levantaban las manos, algunas lloraban, pero algo me incomodaba. Miraba y no sentía la presencia de Dios. Entonces Jesús dijo, «Ella está cantando sobre mí, pero no está cantando para mí». Aquellas palabras cortaron mi alma. «Ese es el sonido que agrada al ego», continuó él, «pero no toca el cielo». La próxima escena me impactó aún más profundamente. Era una grabación de un culto en el que yo misma había participado años atrás. Allí estaba yo, con el micrófono en la mano, liderando la alabanza, mi rostro sonriendo, mi voz en armonía con la banda. Todo parecía correcto. Pero al mirar con los ojos de ahora, me di cuenta de que mucho de lo que hice ese día no era para Dios. Era para las personas, para ser elogiada, para sentirme utilizada, para no cometer errores, para impresionar. Mis piernas se debilitaron. Jesús se acercó y con extrema compasión dijo algo que expuso. Cuando cantas pensando en cómo serás recibida, ya has recibido tu recompensa. Entonces me mostró otro grupo, una pareja con hijos pequeños en casa. La esposa cantaba bajito mientras lavaba los platos y el marido sostenía a un bebé en brazos. Cantaban un himno antiguo. No había público, no había belleza estética, pero había algo poderoso, intimidad. «Estos están cantando para mí», dijo Jesús, con los ojos brillando. «No esperan aplausos, no esperan visibilidad, solo quieren mi presencia». Entonces vi a personas anónimas en pequeñas iglesias, cantando en hospitales, en casas sencillas, a veces desafinadas, a veces olvidando la letra, pero cantando con todo el corazón dirigido hacia el trono de Dios. Y me di cuenta. Ese era el sonido que subía como un perfume agradable. El infierno, continuó Jesús, no teme la música bonita, teme el alabanza que sube como incienso, porque esa alabanza no es humana, es espiritual. La próxima revelación fue aún más dolorosa. Jesús me mostró cómo, en muchas iglesias, la alabanza se había convertido en una vitrina. Ministrar se volvió sinónimo de actuar. La gente aplaudía a los cantantes como si fueran artistas, y al final, el culto terminaba y nadie recordaba el nombre de Dios, pero todos recordaban el nombre del vocalista, Elisa.
Él me dijo, mirando profundamente en mi alma: el corazón del adorador no debe desear ser reconocido, sino hacer que el Padre sea conocido. Me quedé sin palabras, porque allí, frente a él, vi cómo mi corazón se había mezclado. A veces me preocupé más por la tonalidad que por la verdad. A veces pensé más en acertar la nota que en romper el orgullo. Entonces, con amor pero sin rodeos, él dijo: la verdadera adoración me entrega la gloria, la performance roba. Él me llevó, por fin, a una última escena. Una multitud cantando al unísono, una canción simple, repetitiva, sin técnica, pero con lágrimas sinceras. Y vi sobre ellos, como si fuera un humo dorado subiendo directo al cielo. Era aceptado, era recibido. Y entendí: cantar para Dios es cantar sin segundas intenciones, sin disputa, sin comparación, sin espectáculo. Es cantar para un único espectador, el propio Señor. Jesús concluyó: este tipo de adorador, el infierno no puede manipular, porque no canta para agradar a los hombres, ni para alimentarse a sí mismo. Él canta porque ama, porque me ama. Y allí, con el rostro en la tierra, sin poder pronunciar nada, solo podía pensar en una única cosa: quiero volver a cantar así, solo así. Ya había visto tantas cosas en esa jornada, y a cada revelación, una parte de mí era transformada, confrontada y sanada. Pero Jesús me dijo que había un último tipo de alabanza que el infierno teme, y que por eso es uno de los más combatidos en nuestros días. Elisa, dijo con seriedad, ahora te voy a mostrar lo que sucede cuando un cristiano decide cantar con santidad, separado del mundo, sin mezcla. En ese instante, fuimos transportados a un lugar oscuro. No era un lugar de tinieblas como el infierno, sino una especie de limbo espiritual. Vi miles de voces resonando, canciones conocidas, letras con el nombre de Jesús. Pero algo estaba mal. El sonido parecía pesado, confuso, como si hubiera algo contaminando la melodía. Jesús apuntó y dijo: esa es la mezcla. Canciones que nacieron con un propósito santo, pero que fueron moldeadas por la cultura de este mundo. Copiaron la forma, heredaron los ruidos y olvidaron la esencia. Mi corazón se apretó. Entendí lo que él quería decir. Era como si la iglesia estuviera tratando de atraer al mundo imitando al mundo, pensando que eso purificaba el sonido. Pero el cielo no reconocía esas notas. Eran ecos distorsionados, ruidos con perfume espiritual, pero sin raíces sagradas. La santidad no es un sonido, dijo Jesús, es un espíritu. Es la decisión de separar lo que es mío de todo lo que es común. Vi entonces la imagen de jóvenes músicos componiendo alabanzas en estudios que, horas antes, habían sido utilizados para producir canciones seculares explícitas. Mismos ritmos, mismos arreglos. Solo había cambiado la letra. Y cuando esas canciones eran presentadas en los cultos, parecían poderosas, pero espiritualmente no tenían autoridad. El infierno no tiene música adaptada, explicó Jesús, solo tiene alabanza consagrada. Entonces él me llevó a una última visión. Una iglesia antigua, donde se usaban instrumentos simples, guitarras, flautas, voces puras. La ropa de las personas no llamaba la atención, el ambiente era sobrio, pero cuando comenzaron a cantar, era como si las paredes temblaran, no por el volumen, sino por la presencia. El sonido que salía de allí era santo. Y entendí, la santidad no es aislamiento, es separación intencional. No es ofrecer a Dios algo reciclado del mundo, es entregar algo exclusivo, dedicado, puro. Jesús me miró con profunda compasión y dijo: la santidad es el perfume que el infierno no soporta, porque lleva mi ADN. Y cuando mis hijos cantan con santidad, los cielos se abren y los demonios se callan. Entonces recordé el Antiguo Testamento, los levitas, los utensilios del templo. Todo estaba separado, consagrado, tocado por manos comunes. Ahora tenía sentido, Dios nunca cambió. Él aún exige separación, no como religiosidad, sino como expresión de amor. No me entregues canciones recicladas, dijo Jesús con firmeza. Entrega alabanza como si estuvieras ofreciendo un sacrificio en el altar, porque eso es exactamente lo que es. Se acercó a mí una última vez. Sus ojos estaban serenos, pero llenos de autoridad. Vuelve, Elisa. Dile a mi pueblo que el tiempo de la mezcla ha terminado. Lo que es santo necesita ser separado. Lo que es mío debe aparecer conmigo. En ese momento algo en mí se alineó. Comprendí con toda mi alma que la santidad no se trata de reglas, sino de pertenencia, y que la alabanza santa no nace de la técnica, sino de la rendición.
Allí, frente a él, solo pude decir: Señor, santifícame, hasta que el sonido de mi voz pertenezca de verdad. Entonces todo comenzó a apagarse, la luz se fue disipando. La presencia de Jesús permanecía, pero el ambiente comenzó a volverse familiar nuevamente. Oí voces a lo lejos, gritos, gente llorando, la presión en el pecho, un destello. Y en un instante mis ojos se abrieron. Estaba de vuelta. El rostro de un paramédico estaba cerca del mío. Gente me sostenía de las manos. Escuché oraciones, llanto. Respiré hondo, y mi primera palabra fue solo una: Santo. Porque, después de todo lo que vi, ya no podía cantar sin temor, sin reverencia, sin entrega. Volví diferente, con una misión. Y desde ese día, he repetido esto por donde paso. El infierno no teme a la música. El infierno teme a la santidad. El infierno teme cuando la iglesia canta como quien ya pertenece al cielo. ¡Qué historia fascinante y transformadora! La Biblia nos enseña, en Juan, capítulo 4, versículo 23, que está llegando la hora, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores se volverán al Padre, adorándolo en espíritu y en verdad. Es un momento especial, pues el Padre busca a aquellos que lo adoran de esta manera. Agradezco de corazón, Elisa, por brindarnos esta experiencia tan intensa y desafiante, y a ti que nos has acompañado hasta aquí. Que las bendiciones del cielo iluminen tu vida, tu hogar y tu voz. Hasta el próximo video.